parte de esta clase. Como los acabo de iluminar, así bien tibio, como los acabo de iluminar a los alumnos que están acá, vamos a empezar a dividir las clases en tres partes, siempre en tres temas diferentes. Generalmente todas las clases están divididas en tres temas diferentes. Yo les prometo que van a quedar tres videos diferentes, se les va a hacer mucho más fácil acceder a la información porque es bien temático y va a quedar bien la definición, va a quedar bien la descripción de cada clase para que ustedes, si hay una clase que les encanta, la guarden en su corazón para siempre, si hay una clase que la odien, la tengan que estudiar 1000 veces, ¿sí? Esa es la idea. Bien, segunda parte de esta clase, nos metemos con el continuo de movilidad y estabilidad. El continuo de movilidad y estabilidad es un concepto. Es un concepto que desarrolló Michael Boyle, ¿sí? Que no es que lo desarrolló, le dio forma, lo dio a conocer, lo hizo más bien conocido, es uno de los que más escribe, y también con mucha influencia de Gray Cook, que son dos entrenadores de entrenamiento funcional. Basado mucho en las ideas del doctor Vladimir Yanda, que ya lo hemos mencionado en los patrones disfuncionales cruzados o en los desbalances musculares, basado en muchas ideas del doctor Yanda, ¿sí? Estos sujetos, el señor Michael Boyd estableció que de una manera continua, y acá mucho cuidado, porque acá lo que hay que tratar de hacer es no repetir simplemente de memoria esto. ¿Sí? Él describió y dice que de acuerdo a las formas de las articulaciones, a los formatos articulares, a las distintas partes del cuerpo, hay partes del cuerpo que tienen un mejor diseño, por así decirlo, o se han ido diseñado evolutivamente para o producir movilidad o para producir estabilidad, o sea, para fijar y estabilizar una parte o para mover otra parte. Ya hemos visto que las esferoides, las enartrosis, las condilias, hay determinados géneros de articulaciones, que es lo primero que vimos en la clase, por eso después de esto vas a tener que ir a volver a la primera clase, que no lo vas a tener dividido en temas, lo vas a tener todo en un masacote de 1000 horas, pero bueno, ese es el trabajo del estudiante. Entonces, vos tenés zonas que tienen una mejor predisposición, un mejor diseño para producir movimiento y otras que tienen una mejor, y ahora me voy a extender con esto, porque no hay que quedarse con esas palabras, para producir estabilidad. Entonces, se arma un continuo, que es el que estamos viendo en plano frontal, generalmente el continuo se estudia en plano sagital, está bueno verlo en todos los planos, ¿sí? Este continuo elabora primariamente, y esto es lo que tenemos que decir de memoria, pero no comprender de memoria, lo tenemos que entender qué es lo que está pasando. Generalmente en azul estamos viendo las zonas que más bien convendría o que tienen buen diseño para tener estabilidad. Las zonas que están en rojo, movilidad. Entonces, decimos que los pies, como pie, como bóveda, como arbotante, como estructura de soporte, te conviene o debe, cuidado con la terminología, después voy a usar una terminología más adecuada, poseer una buena estabilidad, los tobillos, una buena movilidad, las rodillas, una buena estabilidad, las caderas movilidad, la zona lumbar estabilidad, la zona torácico-dorsal movilidad, y ahora me voy a extender con esto, las escápulas estabilidad, los hombros, que es una articulación muy similar a la cadera, ¿sí? Esfera con cavidad, movilidad, y los codos estabilidad. Y con eso nos alcanza por ahora para lo que vamos a ver en este curso, ¿sí? Entonces, se dice que determinadas partes del cuerpo se recomienda o vendría muy bien, o según el ejercicio que hagas, que se genere movimiento ahí y otras más bien que se genere estabilidad. Como toda máquina, como toda polea, por citar un ejemplo, tiene que funcionar bien, se tiene que producir movimiento, por ejemplo, una polea que está agarrada, apoyada sobre un eje, está atravesada por un eje, tiene buen movimiento, porque justamente puede producir rotación sobre ese eje. Pero vos necesitas que ese eje esté bien estable en otro soporte, porque si está todo móvil, no va a poder cumplir la función de máquina. Entonces, se dice que las caderas son móviles o tienden a generar un buen movimiento o tienen un buen diseño
para el movimiento, o están preparadas para el movimiento, o, y cuidado con esto, para determinadas acciones requiere que se mueva mucho ahí, o, y más cuidado con esto, tiende a perder el movimiento. Esa es la palabra mágica. Por eso a mí no me gusta que se queden con estable, móvil, estable, móvil, estable, móvil. No. Vamos a meternos un poco más. Las caderas tienen un excelente diseño para moverse. Sí. ¿Por qué? Porque es una enartrosis, es una esferoidea. Se va a mover en los tres planos. Por su diseño está muy bien diseñada, o se ha ido diseñando, o alguien la ha diseñado, como vos quieras decirlo, para producir movimiento. Tiene muchos músculos, muchos grupos musculares que van a producir ese movimiento en esa articulación específica. Pero también para determinadas acciones deportivas vas a necesitar que el movimiento se produzca ahí. Y mucho más importante, esta articulación, por, por no moverse, ¿tá? Por el sedentarismo, tiende a perder esa movilidad. Esa es la palabra importante. ¿Está? Tiene buen diseño para, se requiere para y tiende a perder ese movimiento. Por eso no se queden solo con repetir estabilidad, movilidad, estabilidad, movilidad. Entonces, las caderas móviles es una articulación con muy buen diseño para el movimiento. Los ejercicios te van a pedir movimiento y el sedentarismo va a tender a que pierdas este movimiento. ¿Ok? La zona lumbar, ya hablamos de la zona lumbar. Yo diría dejarla estable. Tenemos dos tipos de articulaciones, anfiartrosis que no permiten un gran movimiento y las artrodias que permiten pequeños deslizamientos. Ni hablar con lo que estudiamos en lo que vimos en las fibras anteriores, que tiene muy poca rotación, que en flexión, si bien tiene buena flexión y tiene buena extensión, tiene una penalización esa flexión-extensión que comprime los discos intervertebrales por delante, que los comprime por detrás, que si los comprime por detrás el material migra hacia adelante, que si los comprime por delante el material migra hacia atrás. Entonces digamos que la zona lumbar es más bien una buena idea dejarla estable. La zona torácico-dorsal se dice que posee, que requiere movilidad porque tiende a perder mucha movilidad. ¿Tá? Las actitudes sifóticas, las contracturas, el trabajo del diafragma, las fascias que se acortan, la presencia de las costillas hace que toda esta zona tienda a perder movilidad. Y acá viene una de las trampitas, ¿tá? Por si hay algún fiscal, siempre hay fiscales de este tema, porque como bien dije, este es un concepto de evaluación muy rápido, ¿sí? No tiene una precisión, una sensibilidad terrible. Se dice que las rodillas necesitan estabilidad. Y vos me vas a retrucar inmediatamente, bueno, pero las rodillas se tienen que mover. Sí, obvio, se tienen que flexionar y extender. Si vos una rodilla no la podés flexionar y extender en un rango normativo fisiológico, es que es patológico. Estás en una situación patológica, no es una situación fisiológica. ¿Se entiende? O sea, la movilidad que tiene que tener una rodilla ya la tiene. Pero la estabilidad, si haces un ejercicio unilateral, te parás sobre un solo miembro, va a tender a perder la estabilidad. Tiene un buen diseño para estabilizar, ¿sí? Pero generalmente tiende a perder esta estabilidad. ¿Se entiende? Entonces, acá hay que usar, exactamente, aquí hay que usar la terminología adecuada, no decir móvil estable, móvil estable. Hay que fijarse bien porque la rodilla tiende a perder estabilidad. Movilidad ya tiene en sobra, si no la tiene es patológico. ¿Se entiende? Entonces, las escápulas necesitan estar estables porque son uno de los principales medios de unión de los miembros superiores a tu tronco, a tu columna. Si bien los miembros superiores se están uniendo óseamente por la clavícula, que no es la unión más poderosa, vos tenés las escápulas unidas al tórax mediante una cisarcosis. Habíamos dicho en la primera clase, por eso vuelvan a repasar la parte de las articulaciones, que las cisarcosis eran uniones por ligamentos o por membranas o por músculos. ¿Sí? Es un tipo de articulación en la que no se une hueso con hueso. Estoy uniendo un hueso, la escápula, a la pared del tórax con músculos. Ahí voy a tener agarrando el romboides, el trapecio, el serrato mayor anterior, un montonazo de músculos que me están fijando esa escápula a la pared posterior.
Claramente vos sabés que tienen que estar estables estas escápulas. Todo aquel que haya hecho una dominada, sabés que el primer gesto es estabilizar las escápulas, si no, no podés arrancar, ¿sí? Los hombros móviles es una articulación media gemela, media melliza, media hermana de la cadera. Sabés que tienen un buen diseño para el movimiento, ¿sí? Obviamente va a necesitar estabilidad también. Si tenés que sostener algo, vas a necesitar estabilizar el hombro. Los codos estables también es una articulación gemela, el codo con la rodilla, lo vas a necesitar con buena estabilidad. Y los tobillos móviles, ¿sí? No confundan tobillo con pie. Esperen a las clases de miembro inferior. Cuando hablamos de tobillo, estamos hablando astrágalo, astrágalo, uno de los huesos del pie, con la tibia arriba haciendo esto. Solo va a permitir estos movimientos. En una acróclea solo va a permitir movimientos en el plano sagital. Solo permite flexión-extensión. Ahora, pues ya me mandaron varios WhatsApp anticipándome esto. Todos esos maravillosos movimientos que vos ves, que pensás que suceden en el tobillo, supinaciones, pronaciones, abducciones, aducciones, no están sucediendo en el tobillo en sí, porque el tobillo solo flexiona y extiende. Están sucediendo en el tarso, están sucediendo en el resto del pie. Y un gran problema que va a tener el pie es que tiene tantos huesos, tantas estructuras, tantos dedos, tantas cositas por allá, que va a tender a, no lo puse ahí en la tabla, va a tender a perder estabilidad. Y si vos perdés los arbotantes, perdés los arcos, perdés la estabilidad que vamos a estudiar en el módulo de miembro inferior, si vos perdés todos estos arcos, no vas a tener una superficie estable, no vas a tener esa arcada romana que está sosteniendo todo el peso del cuerpo. Si los pies no te pueden brindar estabilidad, todas las cargas que vos te pongas en el resto del cuerpo no van a poder ser distribuidas correctamente hacia el suelo y no te vas a poder sostener de manera eficiente. ¿Se entiende a lo que voy? Y volvemos a lo de las compensaciones. Si yo pierdo estabilidad en las rodillas, están muy inestables, probablemente tenga que rigidizar los tobillos para estabilizar el gesto, para estabilizar la postura. O sea, si yo estoy haciendo un movimiento en el que tengo muy inestables las rodillas, por ahí le voy a empezar a pedir estabilidad a algo que en verdad se tenía que mover. Si yo pierdo movilidad en la cadera, por ejemplo, juego al golf, todos nosotros jugamos al golf, calculo, ¿sí? Bueno, si yo juego al golf o hago un gesto de rotación como en el béisbol o de tenis, un gesto que tiene mucha rotación de todo el cuerpo, y la cadera no me está brindando esa rotación, probablemente esa rotación se la tenga que pedir prestada a las rodillas, haciendo un valgo hacia adentro, o se la tenga que pedir prestada a la zona lumbar, que como ya vimos en las amplitudes globales sería una pésima idea, o se la tenga que pedir prestada a otra zona de movimiento, como la zona torácica, pero se va a pasar del rango normativo, pudiéndote exponerte a una disfunción o a una lesión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo no, en plano sagital no tengo una buena flexión-extensión de la cadera, como cuando haces un peso muerto, como cuando haces un swing, probablemente tenga que empezar a flexionar y extenderme de la zona lumbar con el efecto concomitante que va a tener esto. Entonces, todavía ni empezó la clase de movilidad y estabilidad. Esto es lo que vas, esto exactamente, porque el sistema desde adentro no sabe si vos estás boludeando en el gimnasio con una kettlebell, con una pesita, o si te está atacando un leopardo. Entonces, el sistema desde adentro, pobre, no sabe qué está pasando afuera. Vos conscientemente le estás pidiendo al sistema, che, dame flexión. Ahora, exactamente. Ahora, la cadera no te da flexión y el sistema nervioso se la va a arreglar para que esa flexión aparezca. Porque el sistema nervioso no sabe si vos estás, ya te repito, tratando de levantar una pesa en el gimnasio o si estás tratando de levantar la última manzana que queda en el planeta. Entonces va a cumplir la función como sea porque es maravilloso el sistema. La función la cumplís siempre, pero en este caso a costa de una compensación y posterior lesión y disfunción. Esta es como una introducción del continuo de movilidad-estabilidad. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y cómo lo nomenclamos. Entonces, lo que tiene que quedar claro es pies estables, pie como bóveda, ¿tá? Como pie en sí, no como tobillo, no como flexión, extensión de tobillo, dorsiflexión o flexión plantar. ¿Sí? Tobillo, necesitas movimiento,
tiende a perder movimiento el tobillo, ¿sí? Si vos te encontrás en una situación eh, eh, que no practicás, ¿tá? Una situación que no te moves, vas a tender a perder la movilidad del tobillo y vas a tender a perder la estabilidad del pie, porque la poca acción de los músculos intrínsecos del pie y los extrínsecos de la pierna se van a empezar a inhibir y vas a empezar a perder estructura, ¿sí? En las rodillas vos necesitas estabilidad y tendés a perder estabilidad, sobre todo cuando trabajás de manera unilateral. En las caderas necesitas movimiento, está bien diseñada para el movimiento y tendés a perder movimiento. La zona lumbar ya no se habla de esto, necesitas estabilidad. En la zona torácica es una zona que tendemos a perder mucha movilidad. Aunque, aunque practiques, también tendés a perder mucha movilidad en esta zona, a veces por dominancia de patrón de movimiento. El tipo hacía solo empuje y tiende a cortarse y tiende a perder movimiento. Las escápulas requieren estabilidad, ¿sí? No sé si tengan el mejor diseño para la estabilidad, ahí viene la trampa de la palabra que hay que estar muy atentos, pero requiere estabilidad. El hombro funciona muy bien en movilidad, tiene un muy buen diseño de movilidad y tiende a perder movilidad bastante de inmediato. Y los codos te van a requerir estabilidad. Esta es una pequeña introducción del continuo de movilidad y estabilidad que, te repito, es muy rápido como evaluación rápida de cualquier ejercicio, de cualquier disfunción también. Pues si vos te encontrás con una persona que tiene, no sé, la cabeza en una posición extrema, probablemente sea una compensación de una falta de movimiento de otra parte del cuerpo. Bien, y acá indagamos un poco más y nos metemos un poco más profundo. Acá tienen otro gráfico de movilidad y estabilidad. Estos van a encontrar 7 millones. A la gente le encanta este grafiquito, pero lo que no le encanta tanto es profundizar sobre este gráfico y usarlo, que es mi propósito de introducir esto en este curso, porque me permite amalgamar miles de temas que tenemos colgados en un solo tema, con una aplicación directa y después con una aplicación práctica en los ejercicios y en los patrones de movimiento. Bueno, este juntó todo, puso las articulaciones estables en naranja, las articulaciones móviles en azul, y este hizo lo mismo, ¿tá? La estabilidad y movilidad. Ahora hacemos una profundización sobre lo que dijimos recién. Caderas móviles, bien, tienden a perder movilidad por estructuras. Las caderas tienden a perder movilidad no tanto por la articulación en sí, ya si tenés una afección en la articulación es bastante grave, es bastante patológico, pero en general tienden a perder movilidad porque los isquiotibiales se acortan. Acordate que tenías musculatura tónica que tendía a ir hacia el acortamiento, o tenés el glúteo que pierde activación. Entonces vas a tener, si tenés un glúteo desactivado, vas a tener ya complicada la extensión de la cadera. Si tenés un psoas ilíaco acortado, vas a tener complicada la extensión de la cadera. Si tenés los isquiotibiales acortados, está, y todos los grupos musculares que se acortan te van a complicar el movimiento, y todos los grupos musculares que se inhiben, ¿tá? Te van a complicar también generar otro tipo de movimiento. La zona lumbar estable tiende a perder estabilidad por el sedentarismo, porque todo este núcleo, sobre todo del grupo espinal, se empieza a inhibir y tiende a perder la estabilidad de esta musculatura. La zona dorsal móvil ya posee poca movilidad por presencia de costillas, del diafragma, órganos. Tienes un montonazo de cosas a esta altura. Tiende a perderla por una situación postural, por una situación sifótica, de la que sufre la sociedad moderna. Las rodillas, ¿por qué decimos rodillas estables? Porque tiende a perder estabilidad en inclinaciones, en rotaciones, y esto se va a exacerbar en posiciones asimétricas unipodales. ¿Tá? En cuanto te paras en un pie, ahí te das cuenta que la rodilla pierde estabilidad. Escápulas estables, tiende a perder estabilidad por desactivación de los serratos, por desactivación de romboides, por desactivación del dorsal y por desactivación del trapecio. Entonces se dan cuenta que no es simplemente decir movilidad, estabilidad, es por qué. ¿Por qué? Gracias también a estructuras que ya estuvimos estudiando y que la idea es estudiarlas en el resto del curso.
el hombro móvil tiende a perder esta movilidad porque es muy complejo articularmente. El hombro no es solo el hombro es el húmero con la escápula con la clavícula, es la relación de muchas articulaciones, ¿sí? Es complejo articularmente, tiene muchos músculos que tienden a cortarse por sobreuso, ¿sí? Y termina teniendo pérdida de movilidad por falta de rango, o sea, terminas perdiendo todo el rango articular que para los miembros superiores lo vamos a estudiar cuáles son los rangos, los rangos normativos. Bien, codos estables tienden a perder cuando le pones sobrecarga, se flexionan. Tobillos móviles pierden movilidad pronunciada en dorsiflexión. El tobillo, ya lo vamos a hablar, vos tenés lo que se llama flexión o extensión. Flexión, la cara dorsal se acerca, por eso se le dice dorsiflexión. Extensión también se le dice flexión plantar, que confunde un montonazo. Por acortamiento de la musculatura posterior, ¿tá? El grupo de los gemelos, el sóleo, y desuso, ¿tá? E inactividad. Y el pie es muy complejo, tiene muchos huesos muy pequeños, muchos grupos musculares que tienen que estar actuando en sinergia todo el tiempo para mantener las bóvedas o los arbotantes del pie, para mantener la estabilidad. Bien, entonces, ¿se entendió el continuo de movilidad y estabilidad? Bien, se entendió perfecto. Entonces, vamos ahora directamente a un clásico ejercicio, ¿sí? A una sentadilla de arranque. Directamente la tenemos que poder evaluar con todo lo que dijimos de movilidad y estabilidad. Acá en este tipo de ejercicios, donde hay carga y donde el rango de movimiento es mayor en todas las articulaciones, se ponen a prueba todos los elementos de movilidad y estabilidad, sobre todo porque tenés carga. Entonces, fíjate, voy a empezar desde abajo para Claudio, ¿sí? Voy a empezar para esa no me la olvido más ahora. Voy a empezar desde abajo. Tenemos, vos necesitas el pie, no dice nada, mira. Vos necesitas el pie, una bóveda estable, ¿sí? Sobre todo porque tenés carga. Si vos no tenés una bóveda estable, el pie va a colapsar en un valgo plantar, ¿sí? Y todo el sistema que tenés arriba se vira al demonio, ¿sí? Es como una torre que le bajás la parte baja, ¿sí? Los pisos más bajos. Vaya a saber por qué me acordé de eso justo hoy. En el tobillo, en esta posición, está en una dorsiflexión muy pronunciada, porque el ejercicio lo requiere. Recuerden que yo dije, esa articulación tiene un buen diseño tiende a perder eso, y determinados ejercicios te van a exigir el máximo nivel o de movilidad y estabilidad. Este ejercicio, como el chino, precisa llevar que el centro de gravedad y la carga queden justo en la mitad del pie, que eso lo vamos a estudiar en las últimas clases cuando analicemos todos estos ejercicios. Como necesita que su centro de gravedad y que la carga queden alineados verticalmente en la mitad del pie, va a necesitar muchísima dorsiflexión, ¿sí? De los tobillos, para poder desplazar el centro y ponerlo encima, el centro de gravedad y el centro de la pesa más su centro de gravedad conjunto, para que le quede en la mitad del pie. Entonces, fíjate que el tobillo, en este caso, tiene una dorsiflexión pronunciada, ¿sí? Bien. La rodilla, ¿sí? Se dice, después vamos a hablar de esto, no me vuelvan loco con torque, ya se los voy a explicar. Necesita tener un torque externo mantenido y estable. Cuando digo torque externo es que desde las caderas, ya se los voy a explicar cuando analicemos la sentadilla en profundidad, desde las caderas yo necesito generar una fuerza de rotación externa y una fuerza de abducción, porque la tendencia es que se colapse para adentro de las rodillas, sobre todo si le pones carga. Entonces yo necesito la rodilla más bien estable en esta posición, porque si no voy a estar comprometiendo a los ligamentos de esta articulación. La cadera, acá la puse, la cadera en flexión completa, ¿tá? Para ganar esta profundidad. El tipo lo necesitó para meterse bien por debajo de la carga, ¿sí? Acá no vamos a discutir si esto está bien o está mal. La articulación lo necesitó. La articulación tiene la capacidad de hacerlo y la articulación tiende a perder esa capacidad, ¿ok? Ese sería como lo importante de esta clase. La zona lumbar tiene que mantener la lordosis, o sea, es fundamental que mantenga la concavidad posterior, ¿sí? El cavado posterior,
para que se mantenga la alineación fisiológica de una vértebra con la otra, porque si el tipo ahí le está metiendo 20, 40, 60, 120, 140 kilos le está metiendo. Si a vos te caen 140 kilos en una vértebra que está un poco flexionada, un poco extendida, imagínate la compresión que se va a generar sobre el disco intervertebral y van a migrar las estructuras hacia posterior, lo que en este escenario no sería nada conveniente. Bien, el tórax, la zona torácica dorsal, la necesitas tener movilizada en extensión porque si no en este caso la carga se te va a caer para adelante. La escápula yo diría que más te vale que la tengas bien adherida al tórax y estable, porque tenés 160 kilos sobre los miembros superiores y lo que te está realmente uniendo esos miembros al tronco, además de las clavículas y un montonazo de cosas, es la escápula. El hombro, fíjate la máxima flexión y abducción a la que es sometido. Estás al máximo de lo que da el hombro. ¿Por qué? Porque es una articulación que tiene buen diseño para el movimiento, porque tiende a perder ese movimiento y porque este gesto, este patrón, no, en verdad este ejercicio está requiriendo ese movimiento. Y los codos, y yo diría que más te vale que los dejes bien estables, bien extendidos. ¿Se entendió? Más o menos. Esto lo tendrán que poder hacer con cualquier figura. Yo empezaría por esto, se los digo de onda, se los digo re bien. O sea, me sugirieron varios análisis cinéticos, cinemáticos, los vamos a hacer. Yo siempre les digo que en la clase final guardo un par de filminas para cosas bien complejas que se presenten. Pero primero tendría que estar súper claro esto. La forma de las articulaciones, los músculos, ¿sí? Y qué tiene mejor diseño y en cada ejercicio qué te va a pedir para cada cosa. ¿Se entendió? Y recuerden, si acá la persona no le estaría dando el movimiento desde el tobillo, probablemente tendría que conseguir ese movimiento desde la rodilla o desde el pie. Si no estaría manteniendo estable la zona lumbar, probablemente tendría que rigidizar esa zona para conseguir esa estabilidad. Y ya sabemos que eso no sería lo más adecuado en base a las estructuras que venimos estudiando en las tres clases anteriores, porque hay estructuras óseas y articulares y hay movimientos globales que no están preparados para ese tipo de compensaciones. Y ahí, con claro, es que sí, es que tienen que repasar lo anterior. Tenían que tener paciencia, llegar a esto para que les interese lo anterior. Porque yo no puedo empezar el curso con esto, ¿se entiende? Si empiezo el curso con esto no se entiende nada. Yo te digo, el pie tiene, la zona lumbar tiene que estar estable. ¿Por qué tiene que estar estable? Vos me responderías. Entonces, si hacemos un análisis más integrador de todo este módulo que venimos viendo, nos metemos con algunas partes específicas, ¿sí? Y es que es lo que vamos a hacer ahora. Continuo para valorar ejercicio. Estamos valorando, sí, no, estos tipos son mortales, se pueden quedar ahí toda la vida. Ahora, vamos a ver, de esta evaluación que hicimos de movilidad-estabilidad, del continuo de movilidad-estabilidad, le vamos a agregar músculos, funciones y contracciones. Así integramos todo lo de la clase anterior. Y lo que ustedes tienen que ir haciendo es, con figuras estáticas, no se vuelvan locos todavía con el movimiento, con una figura estática, hacer todo el análisis, primero de plano y eje, ¿sí? Que lo vamos a hacer ahora. Después de musculatura involucrada, después de continuo de movilidad y estabilidad. Y ahí empezás a integrar todo y es más fácil y más divertido estudiar así que ponerse a estudiar y a leer de memoria. ¿Se entiende? Bien, entonces, vamos a empezar a hablar de la escápula, ¿sí? Acá. Nosotros sabemos que la escápula, el tipo la tenía que tener estable. En otras palabras, la necesita tener bien adherida al tórax, ¿sí? Y la necesita tener bien estable. En este caso, dependiendo del entrenador del levantamiento olímpico o de Oli, como quieras llamarlo, en este caso el tipo la tiene bien en descenso, en ligera rotación externa, después vamos a explicar eso en miembro superior, y la tiene bien adherida al tórax. Todas esas características hacen que el escápula esté bien estable. Para conseguir esa estabilidad, va a estar usando el serrato mayor anterior, que es con medio un músculo estrella en este curso. Tenemos un par de músculos estrellas. No son todos iguales. El serrato anterior, que va a estar
acá, así, lo estudiamos ese rato anterior, che, sí. Que va a estar así, bajando y fijando bien la escápula. El trapecio, que como bien habíamos dicho, la colaboración de sus tres fibras hacían que la escápula haga un tipo de rotación y se adhiera bien. El romboides, ni hablar, te va a llevar la escápula hacia la columna. Y el pectoral menor, que también va a estar descendiendo la escápula, entre muchos otros músculos y muchas otras acciones. Cuando decimos que el tórax lo necesitamos movilizado en extensión, o sea, tenemos que tratar de que no se venza hacia la flexión, porque además en esa figura la carga en determinados momentos, en determinadas posiciones, va a estar llevándote una tendencia a flexionarte la columna, ¿sí? Entonces va a estar resistiendo a la flexión, entonces va a estar activando, recuerden la clase anterior, todos los extensores posteriores en una contracción isométrica para que no se venza la columna y se vaya a flexión. Y vas a necesitar, miren qué interesante, que los flexores anteriores, el recto del abdomen, los oblicuos, toda la musculatura que en la rodaja la tenías por delante, vas a necesitar esté, que tenga buen compliance, que sea complaciente, que se distienda para que vos puedas mantener la extensión. Si yo tengo toda esta musculatura llevándome hacia adelante, voy a tener problemas. Entonces voy a necesitar, por decirlo de una manera simple, una buena elongación de todos los flexores anteriores para que no te estén complicando ese momento extensor que tenés con toda la musculatura posterior. Ahora, en la zona lumbar, y esto lo estudiamos en núcleo un montonazo, en la zona lumbar vos tenés que mantener la lordosis. O sea, en plano sagital tenés que mantener la lordosis que es fisiológica. Cuando digo lordosis fisiológica ese es el diseño de la columna. Vas a abrir el Atlas de Anatomía Testur Rubier, la columna está así porque es así. Va a tener variantes en determinadas personas, en diferencias en diferentes personas. Yo tengo que mantener esa lordosis lumbar, ¿sí? Pero la carga va a estar tratando de flexionarme la columna, ¿sí? Entonces, tengo que estar resistiendo a la flexión. Esto lo valoro en plano sagital, pues estamos hablando de flexión, extensión. ¿Entiende? Plano sagital, así, eje lateral, en donde un torque iba a producir flexión-extensión, que eso tenemos una clase entera de torque. Espérenme, yo les juro que está ahí, les juro que está ahí. Entonces voy a tener una resistencia a la flexión, lo voy a tener a todos los extensores al palo en isometría, evitando esa flexión. Recuerden la masa común, que era de donde partía casi todos los extensores, el ilio costal, que esta es la columna, ¿sí? Esta es la columna. El ilio costal que estaba al costado, el dorsal largo, los transversos espinosos que iban en la columna, el dorsal ancho que viene bajando, el dorsal ancho con la fascia toracolumbar que estudiamos en la segunda clase, que envolvía todos estos músculos y generaba tensiones, y todos los restos del músculo del core, del núcleo, que van a estar ahí evitando todos los pequeños movimientos que se puedan presentar. Los limitantes de nuevo van a ser el grupo anterior, que si ponele que está patológicamente acortado, te va a complicar a la extensión. ¿Sí? Bien. Continuo para volar ejercicios. Integración 2. Vamos viendo filminas y tratando de integrar todo lo que dijimos. Bien. Acá no hay mucho que valorar de movimiento, porque digamos que no tengo ángulos complicados para el hombro, no tengo ángulos... Está todo medio en posición anatómica, pero con las manos acá adelante. ¿Se entiende? No hay mucho requerimiento de movilidad. Ya si la persona no puede hacer esta plancha porque no le da la movilidad de los hombros, es grave. De nuevo, está patológico, ¿se entiende? Ya el hombro no entra dentro del rango normativo del rango global, que todavía no lo vimos para hombro, lo tenemos que ver en miembro superior, ¿sí? Pero bueno, lo que más, ¿qué es lo que explico acá? La movilidad general está por debajo de los rangos, no necesitas mucha movilidad. Pero todas las articulaciones que requieren movilidad, el hombro en este caso, que es donde se está produciendo el movimiento, van a requerir cierto grado de estabilidad. Pues si vos no estabilizás el hombro, te doblás todo. O sea, necesitas un grado de estabilidad también. Por eso repito, todos estos métodos rápidos, FMS, continuo de movilidad y estabilidad, son de trinchera, son para hacer una evaluación rápida, una evaluación general, no una evaluación precisa. Muy bien.
Entonces, en esta plancha voy a necesitar escápula estable. La escápula tiene que estar descendida, tiene que estar rotada externa, tiene que estar bien aplicada al tórax. Voy a tener al serrato anterior y al trapecio principalmente fijando esa escápula al tórax. Y la zona lumbar estable. ¿Por qué? Porque en la plancha va a tener una tendencia hacia la extensión. Entonces, el grupo flexor es el que va a estar en contracción isométrica para evitar el movimiento, ¿sí? Y los músculos involucrados, principalmente, entre muchos otros, van a ser el recto abdominal y los oblicuos, que eran los grandes flexores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, entonces, continuamos con tenía algo ahí que les quería decir, que me lo acabo de olvidar, son muchas cosas. Bien, integración 3, perfecto. Esto les quería decir, para repasar acciones que siempre confunde, ¿sí? Isométrico, recuerden, iso igual y misma longitud. Era mantener el lugar, ¿sí? Excéntrico, que siempre confunde, es frenado ante la gravedad, ¿sí? O sea, si está la gravedad, yo tengo una carga y yo voy ralentizando el movimiento, acá tengo el excéntrico. Las fibras se alargan, las inserciones se separan, siempre es defrenado el excéntrico. ¿Está? Por eso, por ejemplo, un peso muerto, un deadlift, ¿sí? Esto lo puse el otro día, que está buena la idea. La pesa arranca desde el suelo, vos comenzás con un concéntrico, ¿sí? Porque los músculos se acortan, avanzás con un concéntrico y en la bajada haces un excéntrico, porque está frenando la acción del peso y de la gravedad, ¿sí? Y en una sentadilla es al revés, ¿sí? En una sentadilla estás parado, empezás con un excéntrico y luego la tenés que finalizar con una acción concéntrica. Esa frase es hermosa. Bien, continúo para evaluar ejercicios. Integración 3, GHD. GHD es esta maquinola que todo el mundo la usa mega mal. Glute and Ham Developer, o creo que es Developer, sí. Es desarrollador de glúteos y de isquiotibiales. Hamstring, H de hamstring, G de glúteos y D creo que es de desarrollador. Corríjanme, me puedo estar equivocando tranquilamente. Bien. Bueno, claramente es para trabajar glúteos e isquiotibiales. Si es para trabajar glúteos, yo tengo que pensar en extensión de cadera, no de zona lumbar. No está tan mal, estoy siendo injusto, no está tan extendida esa zona lumbar, está un poquito extendida, pero no es grave, no se va a morir, porque más o menos está dentro de un rango que no va a generar mucha compresión. Imagínense esta foto recontra mal, recontra extendida para atrás, ¿sí? O no la encontré o pensé que iba a ser terrible para los ojos una imagen tan exagerada. Pero bien, vamos a analizar esta foto imaginando que está extendida un poquito de más. Decimos que la zona lumbar no está estable porque cuando baja va a ir hacia la flexión y cuando suba la zona lumbar, la columna, o sea, está produciendo movimiento en la columna. Si se suponía que era un ejercicio para el glúteo y los isquiotibiales, son músculos responsables de la extensión de la cadera. O sea, la bisagra de movimiento la tendría que tener en la articulación de la cadera, que como bien dijimos, es una articulación óptima para producir movimiento. Y como esta máquina es el GHD, que es para los glúteos y los isquiotibiales, nosotros sabemos que el glúteo es el extensor principal de la cadera y los isquiotibiales es extensor accesorio, sinergista en la extensión. Si esta persona, en vez de moverse desde las caderas, que no está haciendo movimiento, se mueve desde la zona lumbar, está trabajando los espinales en una contracción concéntrica, que en este escenario más bien te convendría tenerlos en una contracción isométrica para que no se produzca movimiento en la zona lumbar para que se mantenga estable. Entonces, lumbar no está estable, dice acá. Eso yo estoy leyendo lo que dice. La evaluación la hacemos en plano sagital, de costado. ¿Por qué? Porque se producen flexiones y extensiones. ¿Sí? El movimiento que está haciendo acá es una extensión de tronco, de columna, no de cadera. Como se produjo movimiento, decimos que la acción es concéntrica, ¿tá? Porque se acortaron los músculos de la columna y eso produjo movimientos en la columna.
Lo más correcto hubiera sido que la acción hubiera sido concéntrica de glúteos e isométrica de espinales. Pero parecería ser que el glúteo no hizo mucho o simplemente sostuvo ahí y la concéntrica le hicieron los espinales. Si esta persona se detiene en esta postura y se queda como en la foto sin moverse, ahí lo que era acción concéntrica de los espinales se convierte en acción isométrica de los espinales para evitar la flexión de la columna. Los músculos actores es el grupo espinal, como ya venimos diciendo. Bien. Ahora, en la cadera se supone, ¿sí? En la cadera recomiendan muchas cosas, ¿sí? Recomiendan muchas cosas, o sea, en ese ejercicio. Lo correcto sería que el movimiento se produzca en la cadera y que los músculos responsables sean el glúteo y los isquiotibiales. Eso sería, le haría honor a la máquina y a la fisiología articular que estuvimos estudiando. Bien, en la cadera tendría que haber movilidad, lo evaluás en plano sagital. El movimiento es extensión de cadera, el que se tendría que producir. La acción sería concéntrica del glúteo y de los isquiotibiales. Si llegara arriba y se mantuviera en el lugar, la mantendrías en el lugar con una acción isométrica, ¿sí? Los músculos actores serían los glúteos y los isquiotibiales. Integración para valorar ejercicios, integración 4. Bueno, claramente acá tenemos un GHD medio mal usado, pero esto todo el mundo lo hace así. Todo el mundo hace esto, ¿sí? Si es para una competencia, no te puedo decir nada. Perfecto, estás compitiendo, competí con eso. Pero si es para entrenar algo específico, lo podemos llegar a poner en duda si nos atenemos a todos los conceptos que estamos viendo de estabilidad de la zona lumbar, sobre todo, ¿sí? Bien. Este es un GHD que están haciendo vaya a saber Dios qué cosa, ¿sí? Tenés la lumbar inestable porque acá va hacia una flexión pronunciada y acá va hacia una mega violenta extensión, ¿sí? El plano es el sagital, lo estoy viendo de costado. El movimiento es flexión de tronco, ahora estamos evaluando la foto del vikingo que está acá, ¿sí? El movimiento es flexión de tronco, la acción va a ser concéntrica, que es el recto abdominal y los oblicuos están acercando sus inserciones, están produciendo esta flexión, y los músculos actores son el recto abdominal, oblicuos y psoas, ¿sí? Y en este segundo dibujo también la misma valoración, plano sagital, el movimiento es, ojo con esto, es extensión de tronco, pero a no ser que haya ido para atrás pegando un cabezazo violento, que no parece ser el caso, lo que está haciendo es frenando la bajada. Entonces la acción, como es de frenado, es excéntrica, ¿sí? Y los músculos frenadores, los músculos, presten atención, porque esto es más fácil entenderlo así. Los músculos frenadores de esta extensión de la columna van a ser los flexores. Entonces los músculos frenadores de una extensión son los flexores, el recto abdominal, el oblicuos, el psoas. Son los mismos músculos, pero acá la acción era concéntrica y acá la acción era excéntrica. Acá la acción concéntrica vencía la gravedad y acá la acción concéntrica, excéntrica, frena la acción de gravedad. ¿Se entiende? Como para integrarlo con lo que habíamos visto en la otra clase. Y seguimos integrando, ¿tá? Los antiflexión y los antiextensión. Esto ya hablamos, pero lo volvemos a retomar. Ejercicios que usan los miembros, por ejemplo, los miembros superiores, este hermoso remo con barra, pero que necesitan del core, del núcleo, para armar la estructura. El aumento de la palanca de resistencia, que es que el peso que se aleja, y la carga en sí, van a aumentar indirectamente la exigencia sobre determinada área del núcleo a mantener. Uno se pone a hacer un remo y se supone que uno está haciendo remo para trabajar el dorsal, todos los músculos responsables de la tracción. Pero, colateralmente, la carga por delante va a querer llevarte la columna hacia la flexión. Entonces vas a tener un trabajo isométrico nuevamente de los extensores, el iliocostal, el transverso espinoso, dorsal largo, dorsal ancho y la masa común que van a estar evitando esta flexión. Si bien la tracción de este ejercicio trabajará principalmente miembros superiores y los músculos que anclan los miembros superiores al tronco, también tendrá un efecto concomitante, palabra que me encanta decir, en el núcleo, que es todos estos músculos y estas acciones isométricas
que evitan el movimiento que mencionamos acá. Los anti-inclinaciones y los anti-rotación. Bien, ahí estamos viendo como una anti-flexión, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de anti-inclinadores y anti-rotadores. Que ya lo vimos esto, pero está bueno tenerlo súper claro. Y pueden ir un poquito más profundo. El aumento de la palanca de resistencia, o sea, la carga que me cae por acá, y la carga, palanca de resistencia si alejo el peso, y la carga si aumento la carga, o ambas, aumentarán indirectamente la exigencia sobre determinada área del núcleo a mantener. Si yo me cuelgo una carga por el costado, claramente van a tener que salir todos aquellos músculos que si yo me relajara se estirarían, y si me relajara y frenara la acción, empezarían a entrar en una actividad excéntrica. ¿Se entiende? Pero como yo no quiero hacer un excéntrico, de todos los músculos que están evitando esta inclinación, que son los que se elongarían, todos estos músculos los convierto en antiinclinadores por actividad isométrica, que no van a permitir el movimiento, que van a frenar completamente el movimiento, que son antimovimiento si se usan de manera isométrica. Van a ser el oblicuo interno, el oblicuo externo, el cuadrado lumbar, el glúteo medio, el dorsal largo, el ilio costal, el psoas. Todo lo que la rodaja te quedaba del lado de afuera, y si tenés una carga de este lado, desde acá frenan e impiden esa inclinación. Con los rotadores va a pasar lo mismo. Acá en este palo con banda elástica, Gabriel, esta fuerza quiere que la columna rote hacia la izquierda de esta manera. Entonces, va a tener que usar el oblicuo interno homo, o sea, el oblicuo interno que produce rotación derecha, pero el oblicuo externo, ojo con esto, hétero, o sea, el oblicuo externo izquierdo que produce rotación derecha. Ya tuvimos 1000 filminas de eso. El transverso espinoso que está en la columna hétero, ¿sí? Y el psoas hétero, o sea, del lado contrario, que va a estar evitando que la columna se rote para el lado de la presión de la banda elástica. La caminata del granjero, como esto incluye un poquito, habíamos dicho que transporte, lo podíamos interpretar como un patrón de movimiento, simplemente es, ya lo explicamos esto, es mantener la integridad estructural con carga, o sea, evitar cualquier tipo de movimiento en el tronco en bipedestación, en un proceso de caminata, que lo hace un ejercicio mucho más complejo de lo que uno se puede imaginar si simplemente sostiene la carga en los dos brazos sin moverse, porque en el momento que entras en la bipedestación, te encontrás en posiciones asimétricas, y en posiciones asimétricas ya empiezan a trabajar los músculos que te unen la pelvis a los miembros inferiores para evitar la inclinación de la pelvis. ¿Se entiende? O sea, vos tenés que integrar todo lo que estuvimos estudiando de la estabilidad del tronco a los miembros inferiores. Bueno, acá en los ejemplitos, por lo visto el tipo puede. No sé si es necesario. Lo hacen. Esto es una competencia de Strongman, ¿sí? Y Ezequiel, pasa que Ezequiel si no levanta, claro, Ezequiel lo hace, ¿entendés? Si no lo hace, no pasa nada, porque es un monstruo, sí, están locos, pero bueno, esa es otra discusión, ¿se entiende? Son ejemplos exagerados. Eh, Personas normales como nosotros, por ahí con tu peso corporal estás bien, o sea, con la mitad de tu peso corporal en cada brazo vas bien, vas a tener una activación, vas a tener una adaptación, el cuerpo te va a responder, vas a mejorar, ¿se entiende? Este tipo está levantando 320 kilos, es demencial, pero bueno, el tipo puede, ¿se entiende? Mirá, lo está ahí levantando el peso, claro. Y claramente puede por esto, porque es como decir esto, che, estos cables están... No, los cables no son lo único que evitan, la verticalidad es la gran responsable, la alineación y la verticalidad del descenso de la carga. ¿Se acuerdan cuando aprendimos que la carga bajaba por la columna, iba a los ilíacos y recibía la fuerza de los miembros inferiores? Pero también todos estos cables tensores que si se encuentran en un balance de tensión muscular van a estar ayudando un montonazo a mantener esta verticalidad
que es lo que pasa en la caminata del granjero. Y los tensores es todo lo que venimos estudiando, el recto abdominal, los oblicuos, el cuadrado lumbar, el psoas, todos los músculos espinales. ¿Se entiende? Bien, en los lastres y los empujes son las progresiones de lo que estarías haciendo en una caminata de granjero. Un empuje en verdad sería un gran constructor de fuerza estructural. Un lastre también, un lastre quizás un poquito más liviano y hecho a mayor velocidad, ya sería una progresión súper dinámica. ¿De qué? De mantener la estructura del tronco ante una fuerza casi horizontal, en este caso, de empuje, de mantener la estructura del tronco en una fuerza, ¿sí?, casi horizontal y de resistencia a la extensión. Acá, ¿sí? Acá vos estás empujando y acá estás traccionando. Lo voy a mostrar con unas flechas que va a quedar claro que está bien y que está mal. Ante la carga, fíjate, el tipo que está haciendo está manteniendo la integridad estructural bajo carga, generando una tracción, ¿tá? Porque el peso lo tiene por detrás. Y acá está generando una integridad estructural bajo carga, realizando la fuerza desde los miembros inferiores, manteniendo inalterable el cilindro, el tronco, para que la fuerza generada en los miembros inferiores se pueda expresar en los miembros superiores. Ahí la explicación de por qué estos ejercicios son tan útiles en el campo de juego, porque vos básicamente tenés que generar fuerza con los miembros inferiores, poder transmitirla a través del tronco y expresarla en los miembros superiores en estos ejemplos. Y en este lamentable caso vemos que claramente no hay una estabilidad en la zona lumbar. Fíjate cómo, claro, se dobló todo. Fíjate la panzota que apareció, que esta no parece ser una persona con panza, pero sí esa exagerada movimiento de la zona lumbar. Y digamos que las fuerzas no se van a aplicar efectivamente desde el miembro inferior a través del tronco hacia los miembros superiores. Simplemente comparen la línea de fuerza que generan uno y que genera el otro. ¿Sí? Bien, y de esa manera terminamos con ese bloque que metió bastante patrones de movimiento, integración con las tres clases y continuo de movilidad y estabilidad con un enfoque un poquito más profundo, no tan superficial, no tanto de fotito de Instagram. La fotito de Instagram está bien para acordarse, pero ustedes no se tienen que acordar por la fotito de Instagram. Ustedes se tienen que acordar porque ya saben cómo funcionan las articulaciones, ya saben qué diseño tiene cada parte del cuerpo, porque es lo que estuvimos estudiando al menos del tronco en estas clases. Vamos a hacer un descanso, ¿sí?, de 6 minutitos, 56 aproximadamente, y vamos a retomar con la tercera parte de la clase, que es una parte un poquito más corta, pero bastante más compleja, y que es un coqueteo,